Sustrayendo H. Economía. Vamos a preparar la hoja de trabajo. Y para eso vamos a usar este formato que te lo estaré dejando en la guía para que lo descargues. En esta parte tenemos la balanza de comprobación sin ajustar. Aquí tenemos la parte de ajustes y obtenemos la balanza de comprobación ajustada. Y con estos datos de la balanza de comprobación ajustada que nos muestran la realidad de la empresa, pues desarrollamos el estado de resultado y el balance general. Bueno, vamos a darle. Y lo primero es traspasar los datos de la balanza de comprobación sin ajustar al formato de hoja de trabajo. Tenemos efectivo 4.400, cuentas por cobrar 14.800, rentas pagadas por adelantado 2.300. Y así vamos a pasar todas las cuentas. Y aquí podemos ver que las cuentas no son iguales, pues algunas cuentas registran su saldo por el lado del debe y otras por el lado del haber. Y esto es así porque las cuentas tienen naturalezas diferentes. Las cuentas de activo, retiro y gastos tienen naturaleza deudora. Por tanto, su saldo se registra por el lado del debe. Y las cuentas de contractivo, pasivo, capital e ingresos tienen naturaleza acreedora y su saldo se registra por el lado del haber. Ojo con esto, el saldo ajustado de las cuentas que tienen naturaleza deudora va a depender de los asientos de ajuste. Estas cuentas aumentan su saldo cuando cargamos, cuando registramos una cantidad por el lado del debe, y disminuyen su saldo cuando abonamos, cuando registramos una cantidad por el lado del haber. ¿Vale? Entonces déjame formular esto. Decimos que el saldo ajustado de la cuenta de efectivo va a ser igual a su saldo sin ajustar más los cargos menos los abonos. Entonces ahora déjame aplicar esta fórmula a las demás cuentas de activos. El saldo ajustado de la cuenta de retiro va a ser igual a su saldo sin ajustar más los cargos y menos los abonos. El saldo ajustado de la cuenta de gastos por salario va a ser igual a su saldo sin ajustar más los cargos menos los abonos. Ahora las cuentas con naturaleza acreedora. Estas cuentas disminuyen su saldo cuando cargamos, cuando registramos una cantidad por el lado del debe, y aumentan su saldo cuando abonamos, cuando registramos una cantidad por el lado del haber. La cuenta de depreciación acumulada equipo, su saldo ajustado va a ser igual a su saldo sin ajustar, menos los cargos y más los abonos. ¿Vale? Entonces déjame arrastrar esta fórmula y aplicarlo a las cuentas de pasivo y a las cuentas de capital. El saldo ajustado de la cuenta de ingresos por prestación de servicio va a ser igual a su saldo sin ajustar menos los cargos y más los abonos. Y listo, ya hemos aplicado la fórmula a todos los asientos de ajuste. Así que vamos a necesitar estos datos de ajuste. Aquí tenemos el dato A. Ingresos no devengados al 31 de diciembre, $400. A ver amigos, un ingreso no devengado se refiere a los ingresos que la empresa ha recibido de un cliente por adelantado, sin haber entregado el producto o el servicio. Por tanto, esto representa un pasivo, una deuda que tiene la empresa con el cliente. Y una vez que la empresa proporciona el producto o el servicio al cliente, estos ingresos no devengados, que son un pasivo, se convertirán en ingresos por venta. ¿Quedó claro? Ahora vean lo que está pasando aquí. La empresa tiene un saldo sin ajustar de $4.900 en ingresos no devengados. Y el dato de ajuste A nos indica que el saldo real al 31 de diciembre de ingresos no devengados es de $400. A ver, esto es muy sencillo de entender. La empresa tenía registrado $4.900 en ingresos no devengados. Sin embargo, buena parte de estos pasivos se ha convertido en ingresos, e ingresos por prestación de servicio.
al punto que al 31 de diciembre el saldo de ingresos no devengados es solo de $400. Y para saber qué parte de estos pasivos se convirtieron en ingresos, pues restamos 4.900 menos 400 y esto es igual a 4.500. La deuda disminuyó en $4.500 que se convirtieron en ingresos. Bueno, vamos a registrar esto. El dato de ajuste A disminuye la cuenta de ingresos no devengados por 4.500 y aumenta los ingresos por prestación de servicio en 4.500. Vamos con el dato B. Rentas pagadas por adelantado al 31 de diciembre, $1.800. Aquí podemos ver que la empresa tenía registrado un saldo de renta pagada por adelantado de $2.300. Bueno, a esta cantidad le vamos a restar el saldo ajustado de renta pagada por adelantado, que es igual a $1.800. Y esto va a ser igual a 500. De modo que esto sería el gasto por renta. Recuerden, un activo que se consume es un activo que se convierte en gasto. Y bueno, aquí no tenemos una cuenta de gastos por renta. Entonces debemos aperturar una. Gastos por renta, que en el dato de ajuste B aumenta en 500 y la cuenta de renta pagadas por adelantado disminuye en 500. El dato C, gastos por suministros de oficinas utilizados, $800. Esto nos dice que la empresa utilizó y gastó suministros de oficina por $800. Por tanto, aperturamos una nueva cuenta, gastos por suministros de oficina, que en el dato C aumenta por 800 y la cuenta de suministros de oficina en el dato C disminuye por 800. El dato D, depreciación $400. Bueno, solo tenemos equipos como activos depreciables. Por lo tanto, aperturamos la cuenta de gastos por depreciación equipos, que en el dato D aumenta por 400 y la cuenta de depreciación acumulada equipos aumenta por 400 en el dato D. El dato E. Tenemos gastos por salarios devengados al 31 de diciembre, $500. Amigos, esta palabra devengados se refiere al reconocimiento de un gasto o de un ingreso aunque el pago correspondiente no se haya registrado todavía. Entonces, esto nos hace referencia a los salarios ganados por los trabajadores, pero que aún la empresa no se lo ha pagado. Entonces, la cuenta de gastos por salario en el dato E aumenta por 500 y como este dinero no se ha pagado, no ha salido dinero aún, pues aperturamos la cuenta de sueldos por pagar, que es una cuenta de pasivo que aumenta por 500 en el dato E. Y así de fácil elaboramos la balanza de comprobación ajustada. Déjame aplicar la fórmula a las cuentas de gastos que aperturamos. Ahora sumo todos los importes del lado del debe y todos los importes del lado del haber. Y si corremos la fórmula, ¡voilá! La magia de la hoja de trabajo. Vean esto, la balanza de comprobación sin ajustar, la suma del debe y del haber son iguales en la parte de los ajustes. También la suma del debe y del haber son igual. Y en la balanza de comprobación también ambas partes son iguales. Bueno, ahora con estos datos ajustados a la realidad, la empresa debe desarrollar el estado de resultado y el balance general. En el estado de resultado se incluyen únicamente las cuentas de ingresos, costos y gastos. Así que vamos a tomar el saldo de cada una de estas cuentas desde la sección de la balanza de comprobación ajustada. La cuenta de ingresos por prestación de servicio tiene un saldo acreedor de 21.900, por tanto tomamos este saldo. Y como no tenemos más cuentas de ingresos y tampoco tenemos cuentas de costos, entonces vamos con las cuentas de gastos. Tenemos gastos por salario, gastos por renta, gastos por suministro de oficina y gastos por depreciación equipo.
De modo que registramos el saldo deudor de cada una de estas cuentas de gastos. Y como podemos ver, esto no coincide, no cuadra. Y lo que está pasando aquí es que los ingresos son mayores que los gastos. Y esto genera una utilidad neta, una ganancia neta. A ver, tenemos 21.900, que son los ingresos, menos los gastos. Esto es igual a 17.200. Entonces ahora si sumamos el total del lado del debe y el total del lado del haber, ahora sí cuadra. Ahora todo está ok. Ahora para desarrollar el balance general, vamos a requerir de las cuentas de activo, las cuentas de pasivo y las cuentas de capital. Tomamos el saldo de cada una de estas cuentas desde la balanza de comprobación ajustada. Aquí tenemos efectivo, que tiene un saldo de 4.400, cuentas por cobrar, que tiene un saldo deudor de 14.800, y vamos a aplicar esto a todas las cuentas de activo. Y listo. Ahora, ojo con esta cuenta, con la cuenta de depreciación acumulada de equipos. Esta es una cuenta de contraactivo, o mejor llamada activo negativo. Lo que pasa es que este saldo acreedor lo vamos a pasar como un saldo deudor. Y para hacer ese cambio, pues tenemos que cambiar de signo. Si está positivo, pasa a ser negativo, pasa a ser menos 5.000. Bueno, y terminado ya con estas cuentas, vamos con las cuentas de pasivo. Tenemos cuentas por pagar, que tiene un saldo acreedor de 7.500. Ingresos no devengados, que tiene un saldo acreedor de 400. Y sueldos por pagar, que tiene un saldo acreedor de 500. La cuenta de capital social, que tiene un saldo acreedor de 25.700. Y como podemos ver, el total del importe del lado del debe y el total del importe del lado del haber no coinciden, no son iguales. Y esto es debido a que el balance general se complementa con el estado de resultados. A ver, ¿recuerdan la ecuación contable básica, que el activo es igual al pasivo más el capital? Pues lo que nos quiere decir esto es que todo lo que tiene la empresa se compró con deuda o con fondos propios, o con una combinación de ambos. Entonces, el capital contable tiene dos componentes. Uno, que es el aportado por los socios, que es el capital social, y dos, el generado por la propia empresa, que se relaciona directamente con la utilidad neta, con la utilidad del ejercicio. Entonces, eso nos quiere decir que esta utilidad neta es parte del capital contable del propietario. Y como podemos ver aquí, esto todavía no cuadra. ¿Y saben por qué no cuadra? Pues no cuadra por esta cuenta que tenemos aquí. Esta es una cuenta de retiro. Acontece que parte de esta utilidad no se reinvirtió en la empresa, sino que $4.800 fueron a los bolsillos de los accionistas. Por lo tanto, vamos a restar $4.800 a la utilidad. Y ahora podemos ver que todo cuadra. Ahora el activo es igual al pasivo más el capital. Y listo, ya hemos completado la hoja de trabajo al 31 de diciembre. Y bueno amigos, en la descripción del video les estaré dejando la guía de ejercicios resueltos, con ejercicios muy complejos y resueltos paso a paso. Y recuerden que yo puedo ayudarlos de forma personalizada en muchas áreas como matemática, estadística, contabilidad, finanza, macroeconomía, microeconomía, proyecto de inversión, en muchas áreas. Solo me contactan en las redes sociales y yo les respondo así, a la velocidad de un chat.